Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025 y estas son las noticias. Protege nueva Suprema Corte los derechos de la infancia y abunda en su doctrina sobre acoso escolar. Ministro Giovanni Figueroa destaca resoluciones protectoras de derechos durante los primeros meses de la nueva Corte. El órgano de administración judicial está transformando el rostro de la justicia en México, asegura el director de la Escuela de Formación Judicial. Familiares de Rafael Cauduro constatan daños a sus murales en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con un enorme gusto. Gabriel Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El alto tribunal del país protege derechos de las infancias en casos de acoso escolar. La nueva Suprema Corte de Justicia protegió derechos de las infancias en casos de acoso escolar y reiteró la obligación de órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género. Revocó la sentencia de un tribunal colegiado y le ordenó dictar una nueva, en la que valore las pruebas con base en la doctrina de la propia Suprema Corte para que garantice la protección del interés superior de las infancias y las adolescencias en casos de bullying. En el asunto, la madre de un adolescente demandó de una escuela la reparación de daño moral por las burlas, maltratos y agresiones sufridas por su hijo. Basta con que las conductas se actualicen con un carácter más o menos reiterado para que puedan ser constitutivas de bullying. El daño a la víctima se produce con independencia de la intención que se haya tenido. Considero que juzgando con un enfoque de infancia, ese Tribunal Constitucional podría incluir las medidas que protegen de manera reforzada según el programa Escuela Segura. Y parece ser que el colegiado dice si hay una conducta, que esa misma conducta se reitere muchas veces. Y yo creo que ahí está en un error, porque pueden ser distintas conductas que en su conjunto den el carácter reiterado. En México, 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying. En otro asunto, la nueva Corte determinó que un tribunal colegiado no aplicó la perspectiva de género al resolver un amparo promovido por una mujer contra la sentencia condenatoria por secuestro agravado, pues participó como cuidadora de una persona secuestrada y asesinada en 2009. La Corte ordenó al tribunal observar las circunstancias para determinar si al momento de cometer los delitos, la quejosa estaba en una situación de vulnerabilidad por razón de género. Y si los elementos de prueba no son suficientes ante sospecha razonada de que así pasó, comunique al juez del proceso que recabe las pruebas para resolver sobre la responsabilidad de la inculpada. Se trata de una mujer que desde su declaración preparatoria manifestó que se encontraba desempleada. Contaba con un grado de instrucción menor al básico, tenía una condición económica precaria y que además era la única cuidadora y proveedora de sus hijos. Adicionalmente manifestó que fue llevada con engaños al lugar de los hechos, amenazada con privarla de vida a ella y a sus hijos si no participaba en el secuestro que se le atribuye. En otro tema, estableció como jurisprudencia que el bloqueo, suspensión y o limitación de fondos de una cuenta por el banco no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para Plural TV, Mario López Peña. Familiares del maestro Rafael Cauduro constataron los daños ocasionados al mural Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores. Familiares del maestro Rafael Cauduro, encabezados por la señora Liliana Pérez Cano, viuda del muralista y directora de la Casa Estudio Rafael Cauduro, visitaron las instalaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para constatar los daños ocasionados al mural denominado Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, específicamente en el segmento Zompantli, derivados de los hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre.
En un comunicado, el máximo tribunal informó que, ante el proceso de restauración, considera fundamental escuchar la opinión y criterios de la Casa Estudio Rafael Cauduro, como especialista en la obra, el legado y el trabajo del artista. La Suprema Corte contactará a la Casa Estudio Rafael Cauduro con personal especializado del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, instancias que serán responsables de determinar el procedimiento y las técnicas de restauración aplicables. Así, reiteró su plena disposición para colaborar en un proceso de restauración que honre la visión del maestro Cauduro y salvaguarde esta pieza del patrimonio cultural de la nación, siempre conforme a lo que determinen los institutos facultados para dictaminar su viabilidad. Para Plural TV, Jesús Daza. El Tribunal Constitucional Mexicano ha protegido a personas que por vacíos legislativos no podían ejercer sus derechos. Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia, subrayó que en sus primeros meses de trabajo, el Tribunal Constitucional Mexicano ha protegido a personas que por vacíos legislativos no podían ejercer derechos. Y ante la presencia de una tía que cuidó, que educó, que le otorgó alimentos a una persona durante más de 40 años, y esta persona fallece y esa pensión no se le puede otorgar a su tía que fungió realmente como una madre. Ahí entra la labor del Tribunal Constitucional Mexicano para crear la figura, por ejemplo, de madre de hecho constituida. Cuando el Poder Legislativo no le otorga ese derecho, ahí el Tribunal Constitucional Mexicano, como el mayor defensor del principio de igualdad y no de discriminación, a través de su jurisprudencia, tiene que llamar la atención al Poder Legislador. Al participar en la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro Figueroa Mejía insistió en la necesidad de que los tribunales constitucionales contribuyan a dar contenido a los derechos con una posición equilibrada, sin rebasar competencias. O por ejemplo, también cuando nuestro ordenamiento jurídico, al igual que en muchos otros de Iberoamérica, no se había desarrollado en sede constitucional o legal el derecho a la privacidad, y que la jurisprudencia constitucional comienza a poner las bases de este derecho. Para Plural TV, Mario López Peña. La sociedad recibe un servicio con rostro humano y con justicia social, afirmó el director de la Escuela Judicial. El órgano de administración judicial está transformando el rostro de la impartición de justicia en México, aseguró Sergio Javier Molina Martínez, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este logro, expresó el magistrado, se debe en gran medida a la vinculación del órgano con la Escuela Nacional. Le deja al país este profundo compromiso que mantenemos todas las instituciones encabezados por el órgano de administración judicial por conducto de la escuela, para mostrar a la sociedad este rostro profesional en la impartición de justicia. La sociedad recibe un servicio con rostro humano y con justicia social, afirmó el director de la Escuela Judicial durante las conclusiones del Encuentro Nacional de Escuelas Judiciales. En el Poder Judicial de la Federación, lo que se busca es capacitar, formar, acercar los conocimientos a las nuevas personas juzgadoras que se han incorporado y a las demás personas de la carrera judicial. El Encuentro Nacional de Escuelas Judiciales sirvió para consensar y establecer con todas las escuelas de los poderes judiciales del país los lineamientos para crear una sola base de interacción, apuntó. Han acabado de designar a todas las personas que están a cargo de las escuelas o los institutos de capacitación, de formación, y es con ellos, es con ellas que tenemos que encontrar los consensos, los acuerdos para materializar las ideas. Molina Martínez destacó que otro de los objetivos de estos encuentros es compartir la información de capacitación con los defensores públicos federales y locales. Plural TV, Miguel Nila Cedillo. Y es fundamental implementar acciones que atiendan las brechas de género y el maltrato contra las mujeres
demandaron a autoridades. La directora de Gestión Estratégica de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial de la Federación, Alma de la Cruz Castro, aseguró que es fundamental implementar acciones que atiendan las brechas de género y el maltrato contra las mujeres. Lo anterior, al participar en la jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género, organizada por Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia. Es contribuir a esta construcción de una justicia alternativa con perspectiva de género. Al abordar el tema sobre el uso de la tecnología, indicó que las herramientas digitales permiten ampliar los mecanismos de protección, así como impulsar los medios alternos de solución de controversias para favorecer procesos más ágiles y accesibles para las mujeres. El tipo de decisiones informadas que incorporan el análisis desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de géneros, que nos ayuden no solo a resolver los problemas inmediatos, sino también a incidir en la resolución de causas de desigualdad y sus efectos. La titular del Centro de Justicia de Puebla, Rosa María Morales, indicó que el desarrollo de la tecnología ha favorecido a las mujeres, ya que de las 355 solicitudes, 228 son de mujeres y 127 de hombres. El mayor número, el 78% de las solicitudes son en materia familiar. Después tenemos la materia civil, con un 15%, un 4% en la materia mercantil. Subrayaron la importancia de incorporar herramientas digitales en la detección de riesgos, el acompañamiento a víctimas y la aplicación de medidas de protección para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente y sin violencia. Para Plural TV, Rosy García. Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Pleno del Senado como nueva titular de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Ernestina Godoy se convirtió en la primera mujer en estar al frente de la Fiscalía General de la República. En su mensaje destacó que la coordinación de la Fiscalía no implica subordinación y destacó que la FGR debe de convertirse en una institución capaz de incorporar evidencia sólida y análisis de inteligencia. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, tenemos más noticias. Enseguida, estrenan en Ciudad de México el documental Soy Yuyé, sobre la vida de la pintora afromexicana y activista con condición de discapacidad. Efectivamente, ya estamos de regreso, vámonos con más información. Se estrenó el documental Soy Yuyé, vida de una pintora afromexicana y activista con condición de discapacidad. El documental Soy Yuyé llega a la Ciudad de México. La protagonista es pintora, activista y mujer afromexicana con condición de discapacidad. El documental es dirigido por Balán Toscano, quien retrata parte de la vida de Santa Obdulia Hernández, mejor conocida como Yuyé, quien radica en la comunidad El Tamal del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Yuyé es una persona que no tiene miedo, que se enfrenta a la vida, que lucha por lo que quiere, que lucha por su sueño. Es aquella chava alegre, bromista, enojada también, muy soñadora, le gusta explorar el mundo. La búsqueda artística que emprendió Yuyé la llevó a ser alumna del maestro Francisco Toledo. Y a través de su arte y existencia, Yuyé transmite un discurso en que destaca el orgullo de ser una persona negra. El documental será presentado el domingo 7 de diciembre a las 12 horas en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Para Plural TV, Simona Santiago Maganda. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen con el que se reforman 17 leyes y se abroga una más con el propósito de regular las medidas de protección del Estado en favor de mujeres
niñas y adolescentes, así como para atacar fenómenos como la discriminación, la violencia y el acoso, precisamente en su contra. Legisladores destacaron que con estas modificaciones, las instituciones estarán obligadas a planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género. Deberán contar con métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas. Además, por primera vez, la ley establece que la medición del impacto será obligatoria, es decir, que todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento. Ya afirman que no obstante el trabajo para plasmar en las leyes el reconocimiento y las estrategias de combate a la violencia de género, en la realidad poco se ha avanzado. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral asume el compromiso de dejar de invisibilizar a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, destacó la magistrada presidenta Rebeca Barrera Amador. En entrevista desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, señaló que las magistraturas que integran el órgano colegiado de la primera circunscripción electoral le han dado un enfoque pedagógico a sus resoluciones en la materia. Sabemos que hay una línea muy delgada en el tema de los medios de comunicación, sobre todo para determinar que hay una violencia mediática respecto de una mujer que aspira a participar en la vida pública y que necesitamos seguir explicando cuáles son los límites que se tienen al respecto, ¿no? Señaló que con las modificaciones que trajo la reforma al Poder Judicial de la Federación, se amplió la competencia de la Sala Regional para analizar casos que puedan afectar los derechos político-electorales de las mujeres que aspiran a formar parte de la Judicatura Federal y locales. En especial los casos que resolvimos de Baja California esta pasada elección, enviamos un mensaje muy claro a todos aquellos comunicadores que a través de los distintos medios que tienen a su alcance pueden extralimitarse. Indicó que pese a que se ha hecho un trabajo destacado para plasmar en las leyes federales y locales el reconocimiento y las estrategias del combate a la violencia de género, en la realidad poco se ha avanzado. Pero en la práctica seguimos viendo muchísimas violencias, sobre todo en el ámbito municipal. Es ahí donde se administra recursos públicos para toda la sociedad de cada rincón de los municipios de este país. Ahí es donde también vemos que los casos que se presentan ante nuestra sala aumentan aún más. Con imagen de Javier Piña y Sergio Vallejo, para Plural TV, Jesús Daza. En otro tema, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó modificaciones a distintos proyectos bajo el parámetro de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto, que no comprometan la eficiencia y la calidad de sus funciones, todo ello como resultado del recorte de 1,000 millones de pesos en su presupuesto para el próximo año. Cada área, se indicó, hizo una revisión de sus respectivas obligaciones para determinar los proyectos susceptibles de ajustes para mantener la funcionalidad. Con distintos enfoques, indicaron que no se afectarán los procesos electorales ni el local en Coahuila en 2026, donde se renovarán 25 diputaciones locales, y que tampoco el de 2027, correspondiente a la contienda por los curules de la Cámara de Diputados y la segunda fase de la elección judicial. Analizan especialistas el discurso de odio y proselitismo religioso en plataformas digitales. Especialistas convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM charlaron sobre la libertad de culto y la libertad de expresión, derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, pero observando el fenómeno del discurso de odio y proselitismo religioso en plataformas digitales. Garantizar la no discriminación y la prevención de discursos de odio. Y por otro lado, también habla que busca esta iniciativa garantizar que los contenidos religiosos no se utilicen con fines de proselitismo político, partidista ni de discriminación. Esto a propósito de que hace algunos días en la Cámara de Diputados se presentó una reforma al artículo 16 constitucional que proponía que las instituciones de culto deberían ser supervisadas por una agencia de comunicaciones. Nos referimos a esos derechos fundamentales que tenemos frente al Estado, que el Estado debe cumplir de dos maneras, o sea, ya sea de manera negativa, absteniéndose de limitar el ejercicio, o bien
a través de acciones positivas en cuanto que se promueva y se den las condiciones para que estos derechos se ejerciten. Se citaron ejemplos de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado por proselitismo por parte de instituciones de culto. Ellos utilizaron las plataformas de YouTube y de Twitter para grabar mensajes solicitando a la población reflexionar el sentido del voto para que el Estado no intervenga en la decisión de las personas y sobre todo en la libertad religiosa. Para Plural TV, Citlali Pérez. El 2025 rompió récord como el año con más marchas en la historia de la capital del país. Los actos de vandalismo y los cierres de negocios por el paso de manifestantes dejaron pérdidas superiores a los 428 millones de pesos, señaló la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno suspendió al secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional, Javier N., mientras lleva a cabo una investigación tras denuncias por presuntos actos de corrupción. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz anunció la entrada en vigor de una disposición que impedirá a los deudores alimentarios tramitar su licencia de conducir, una medida que busca proteger el interés superior de la infancia y adolescencia. La Cámara de Diputados ratificó a César David Vives Flores como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, a propuesta del Ejecutivo Federal. Especialistas subrayaron la importancia de que todas las personas puedan ejercer el derecho a la alimentación saludable a través de consumo de alimentos con calidad. 20 alimentos ultraprocesados presentan más grasas trans que las reportadas en sus respectivas etiquetas, lo que pone en riesgo la salud de las personas consumidoras, reveló la investigación México frente a las grasas trans, presentado por la organización Salud Justa MX. Identificamos en general que el 85% de estos alimentos precisamente no es consistente los hallazgos sobre la determinación que hicimos del contenido de grasas trans versus lo que se reporta en etiquetas. Entonces nos pone ahí como una notita, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esos alimentos? Y otro hallazgo relevante es que el 35% también de estos productos no están cumpliendo con el punto de corte de menos del 2%, ¿no?, de grasas trans versus las grasas total, que es establecido por la Ley General de Salud. En tanto, la representante de la organización Salud Justa MX, Claudia Moreno Torres, recordó que la función de las grasas trans es prolongar la caducidad de los alimentos ultraprocesados, lo que beneficia a la economía de la industria alimentaria a costa de la salud de las personas consumidoras. En México, las enfermedades del corazón continúan siendo la primera causa de muerte. Tan solo entre enero y junio del 2024 se registraron 5.972 defunciones y se estima que en México están relacionadas alrededor de 13.000 muertes al año ocasionadas por el consumo de grasas trans que contienen los alimentos. Durante el evento, se recordó la importancia de que todas las personas puedan ejercer el derecho a la alimentación saludable a través del consumo de alimentos con calidad. El derecho a la alimentación saludable está como alineado con la necesidad de promover sistemas alimentarios que sean sostenibles. Las dietas basadas en alimentos frescos, la diversidad alimentaria, la producción local de nuestros campesinos pueden reducir la dependencia de ultraprocesados que contienen grasas dañinas. Las personas ponentes destacaron la importancia de que el derecho a la alimentación no solo se limita a garantizar los alimentos suficientes, sino que implica también asegurar la calidad y proteger a las personas consumidoras porque es un tema de derechos humanos. Para Plural TV, Simona Santiago Maganda. El gobierno federal anunció en consenso con el sector obrero y empresarial de un incremento al salario mínimo.
Acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13.409.80 pesos mensuales. En la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este importante acuerdo. Lo que queremos es que siga habiendo inversión en nuestro país, que haya ganancias razonables para las y los empresarios y que los trabajadores, las y los trabajadores cada vez estén mejor. De un salario de 3,000 pesos a un salario de 9,500 pesos, pues es un muy buen acuerdo. Y la prosperidad compartida solo se puede dar si es prosperidad para los que menos tienen. Si la prosperidad se concentra en ciertos sectores de la población, pues no es compartida. Dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Y hablando de números, este año la inflación se mantuvo estable y el porcentaje de empleos formales se incrementó a 60.9%. Es necesario impulsar un marco tributario que fortalezca el desempeño económico, promueva la inversión y garantice mayor certidumbre para las empresas, afirmó el presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, Domingo Ruiz, al inaugurar un foro nacional fiscal. Nos interesa la legalidad, nos interesa el Estado de Derecho, nos interesa la formalidad y por lo tanto nos interesa que haya una recaudación positiva a los actos de evasión fiscal, el combate a las factureras. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector empresarial para avanzar hacia una política fiscal más transparente y equitativa. Que tengamos un diálogo abierto entre ustedes, los empresarios, los que viven día a día la problemática para generar empleos, para generar desarrollo económico. Ante ello, indicó que este año la inflación se mantuvo estable y el porcentaje de empleos formales se incrementó a 60.9%. La recaudación alcanzó niveles históricos gracias al compromiso del sector empresarial, señaló. La recaudación hemos estado llegando a números históricos y aquí vale la pena, pues yo creo, un reconocimiento a todos los empresarios también por el nivel de cumplimiento que se ha logrado en los últimos años. En el encuentro se mencionó que es fundamental impulsar medidas que contribuyan al crecimiento económico, generación de empleos formales y una relación efectiva entre contribuyentes y autoridades, a fin de consolidar un sistema fiscal más sólido y confiable. Con imágenes de Jorge Vivanco y Polo Lamadrid, para Plural TV, Rosy García. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Pásela muy bien, soy Óscar González y nos vemos en la próxima.